Ustedes pueden preguntar al final de la exposición o el transcurso también de la exposición, en cualquier momento. Hay una fecha establecida para nosotros para los seminarios. En los seminarios, lo ideal sería que ustedes eh, hagan una exposición de 25 minutos, cosa que tengamos tiempo para poder hacer las preguntas unos 15 minutos más, ¿ok? Eso es en cuanto a los seminarios. En cuanto, obviamente que los seminarios todos tienen que leer, y el caso clínico, yo les mando el caso clínico, y ese día que nos toca, vamos a conversar, ¿no? Vamos a hacer las preguntas, ustedes qué opinan, y va a ser sobre todo una conversación entre ustedes y mi persona. La nota se basa en dos puntos. Uno, que participen, y lo segundo, qué tan asertivos son, ¿ok? En esto se basa la nota por cada seminario y por cada caso clínico. Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo dijo como mínimo para la exposición? Máximo 25 a 30 minutos. Ya, doctor, gracias. Ujú. Ok, entonces vamos a empezar con el tema de relajantes neuromusculares. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctor. Ok. A ver, en cuanto a anestesia, hay dos tipos generalmente. Anestesia regional, donde muchas veces el paciente está despierto, incluso puede estar dialogando con los médicos de sala de operaciones, ya que la anestesia regional es una parte localizada, ¿no? Por ejemplo, una cesárea, el bloqueo motor sensitivo es el abdomen hacia abajo. Entonces, la paciente está despierta y puede ver todo lo que incluso se pueda dialogar en esa operación. Y la otra es la anestesia general. Para que la anestesia general sea como tal llamada general, son tres condiciones. Número uno, que el paciente esté inconsciente, o sea, de que no recuerde nada, y eso esto se consigue con hipnóticos, con inhalatorios, etcétera. Lo otro, que no tenga dolor en la operación, se consigue con opioides, ejemplo, fentanilo, remifentanilo, morfina, etcétera. Y lo último es que el paciente no se mueva en la operación, y esto se consigue con relajantes neuromusculares. Entonces, esas tres condiciones es importante para que el paciente se pueda hablar que está en anestesia general, ¿ok? Ya los demás temas de inhalatorios y de opioides lo van a ver con otros profesores. Conmigo es el tema de relajantes neuromusculares. Los relajantes neuromusculares pues tienen esa finalidad, ¿no? De relajar los músculos, inhibiendo la contracción de este músculo esquelético al interferir el funcionamiento entre la neurona y el músculo mismo. Todo músculo está inervado por una rama nerviosa que viene de la motoneurona, ¿ok? Entonces cada unión del nervio y del músculo es lo que se llama pues, la unión neuromuscular. Y es ahí donde va a actuar estos relajantes neuromusculares. Acá tienen ustedes un gráfico más o menos de esta unidad motora. Tienen el tejido nervioso, ¿ok? La parte distal está el tejido muscular. En el tejido nervioso está las mitocondrias y está de color verde, que son las vesículas. Y estas vesículas almacenan al neurotransmisor más importante de la unión neuromuscular, que es la acetilcolina. La acetilcolina está acá almacenada en estas vesículas, y las vesículas siempre están pegadas a unas zonas que se llaman zonas de liberación o zonas activas o sitios de liberación. Estas zonas activas o sitios de liberación es ahí donde estas vesículas se van a pegar y ahí van a liberar este neurotransmisor que es la acetilcolina. Luego hay un espacio sináptico y al final hay el tejido muscular. El tejido muscular hay una parte muy importante que son los receptores de la acetilcolina, de color negro. De color negro, acá están los receptores de la acetilcolina. Una vez que este neurotransmisor es eliminado del espacio sináptico, se pega en esos receptores, es ahí donde de forma inmediata el tejido muscular entra en funcionamiento, o sea que es el movimiento como por ejemplo puede ser flexión, extensión, rotación. Lo importante acá es que el tejido muscular está en contracción, está en movimiento, ¿ok? Eso es la función de este neurotransmisor que es la acetilcolina.
y este es el flujo, lo que va a seguir en esta unión neuromuscular, ¿ok? También hay unas enzimas que se llama la enzima la acetilcolinesterasa. Esta enzima va a eliminar al neurotransmisor, ¿ok? Una vez que el tejido muscular entra en contracción, entra en una etapa también de flacidez, se puede decir, esto gracias a la acetilcolinesterasa. En este gráfico tenemos principalmente, por ejemplo, acá tenemos un poquito en una foto mucho más amplia, cómo el tejido nervioso, por ejemplo, viene un potencial de acción. Este potencial de acción lo que hace es que el calcio inhibe el tejido nervioso. Una vez que el calcio tiene el tejido nervioso, esta zona se hiperpolariza. Y eso que implica de que las vesículas sinápticas se pegan a las zonas de liberación o a las zonas activas. Ahí se van a pegar estas vesículas para que posteriormente se libere este neurotransmisor, ¿ok? Estas vesículas sinápticas tienen proteínas a su alrededor, tienen muchas proteínas, tiene la sinaptofisina, tiene la sinapsina, la sinaptotagmina y el más importante es la sinaptobrevina. Esta proteína sinaptobrevina es lo más importante. ¿Por qué motivo? Porque gracias a esta proteína de la sinaptobrevina, esta vesícula sináptica, donde está almacenado el neurotransmisor, se pega a las zonas de activación o las zonas de liberación. Es como una unión entre la vesícula y las zonas de activación. Una vez que se pega, de forma inmediata, por el potencial de acción, se abre y se libera la acetilcolina liberada, ¿ok? Una vez que está liberada, en la parte distal, que es el tejido muscular, está el receptor. Y obviamente que el receptor está abierto para que ingrese este neurotransmisor y pues cumpla pues no su función que es el movimiento que es como les decía yo, que es la extensión, la flexión del tejido muscular. Acá hay un gráfico donde nos habla de los receptores. El receptor de la acetilcolina es muy importante. Para que este receptor se abra, como en gráfico C, es necesario que el neurotransmisor, la acetilcolina, se pegue a las dos unidades alfa. Estas dos, donde está la acetilcolina, son las unidades alfa. Es necesario entonces que se peguen a estas dos unidades alfa y en forma inmediata se abre el receptor. Entra sodio con calcio, sale potasio. En ese momento es lo que el tejido muscular entra en funcionamiento. Obviamente, si la acetilcolina no se pega a ningún receptor, a ninguna unidad, perdón, no está abierto, como el gráfico A. El gráfico A está cerrado. Si por algún motivo la acetilcolina se pega a una unidad alfa, tampoco se abre, sigue cerrado. Tienen que ser dos unidades alfa. Es por eso que los relajantes, como en gráfico D, de los relajantes, ya no se, no se abre, sigue cerrado. Doctor, ha cerrado su micro, no se le escucha. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, entonces yo les decía que los receptores de los relajantes neuromusculares es necesario que las dos unidades estén unidas al neurotransmisor para que cumpla la función neuromuscular. ¿Ok? En este gráfico tenemos más o menos cómo es el ciclo del neurotransmisor, que es la acetilcolina. La acetilcolina, una vez que es liberada, se pega al receptor. ¿Ok? Es ahí donde cumple la función el tejido muscular. Pero a continuación hay una enzima que se llama la acetilcolinesterasa, y la acetilcolinesterasa que va a hacer va a dividir a estas partes en acetato,
que se va al tejido plasmático y en colina. Y esta colina reingresa al tejido nervioso. La colina reingresa al tejido nervioso y se une con un producto que viene de las mitocondrias, que es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, al unirse con la colina, forma el neurotransmisor que es la acetilcolina. Y la acetilcolina otra vez es englobada por una vesícula sináptica, y esta vesícula sináptica, pues, un efecto potencial de acción, otra vez libera al neurotransmisor. Y este círculo va a continuar siempre. Este es el círculo de la acetilcolina. Entonces, más o menos hemos visto lo que es la fisiología de la unión neuromuscular. Ahora vamos a ver los relajantes neuromusculares como tal. Los relajantes neuromusculares pues, se clasifican en varios puntos. Uno, su mecanismo, que es lo que siempre usamos los anestesiólogos, que son los despolarizantes y los no despolarizantes. Por su efecto, por el tiempo que dura, tenemos la ultracorta, que es la succinilcolina, que es la corta, que es el mibacurio, y que es la intermedia, es la que más usamos en estas operaciones, que dura pues de más o menos de 20 a 40 minutos, es un aproximado. Tienes el becuronio, atracurio, el rocuronio o el cisatracurio. Y la otra clasificación es por el tema químico, que tiene la estructura, que son los ésteres, que es lo más usado, que es el becuronio y rocuronio. Y también tenemos otro grupo químico, que es la bencil y ciclorhídricos, que tenemos al famoso cisatracurio. El cisatracurio se usa bastante en unidades de cuidados intensivos. Acuérdense ustedes que también en unidades de cuidados intensivos hay pacientes intubados, y muchas veces estos pacientes usan relajantes neuromusculares en bomba, en infusión. Ellos prefieren bastante el cisatracurio. Nosotros los anestesiólogos, en las operaciones, usamos bastante el rocuronio y después el becuronio. Entonces, por estructura química tenemos los relajantes despolarizantes. Hay dos. Lo que hay en el mercado peruano es la succinilcolina. ¿Cómo funciona este relajante? ¿Cómo funciona la succinilcolina? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ustedes ven en el gráfico la estructura química y van a ver que es muy parecido al neurotransmisor, que es la acetilcolina. La acetilcolina, si yo lo miro muy bien en este gráfico, voy a ver que la acetilcolina es el doble que la acetilcolina. O sea, químicamente son muy parecidos, solamente la diferencia es en unidades, ¿no? Que es el doble. Es como si yo esta estructura química de la acetilcolina lo corto en dos, es como si tuviera dos acetilcolinas. ¿Ok? Entonces, al ser tan parecidos químicamente, su mecanismo de acción es muy parecido a este neurotransmisor. ¿Qué es lo que pasa? Con este relajante yo le pongo al paciente, automáticamente los receptores, al ver este medicamento, van a pensar que están ante el neurotransmisor. Entonces, ¿qué hacen? Se abren porque se unen a las unidades alfa. Al abrirse, pega y llega a este relajante neuromuscular, y al ver que no es la acetilcolina, sino que es la succinilcolina, porque aparentemente químicamente es muy parecido, entonces el paciente al inicio no va a haber relajación, al contrario, va a haber contracciones musculares intensas. Esta es lo que se llama fasciculación. Es por eso cuando yo pongo este relajante a un paciente, uno observa que el paciente se mueve todo el cuerpo, es como si fuera una convulsión. O sea, son contracciones intensas. Ya después viene la segunda etapa, que es la flacidez, que es la relajación neuromuscular. O sea, el tejido muscular, de tanto estar en contracción, se agota y viene la etapa de la flacidez neuromuscular. Entonces, en la segunda etapa recién viene lo que es su mecanismo de acción, por lo cual se le llama relajante neuromuscular. Acá estamos viendo más o menos, inicialmente simula, como hemos dicho, simula a la acetilcolina, que pareciera que fuera este neurotransmisor. Y ya después, posteriormente, viene el efecto bloqueante. O sea, una vez que ya el tejido muscular entra en contracciones intensas, fascicula, recién el tejido muscular entra en flacidez y ahí cumple la función que es de relajación neuromuscular. Acá estamos viendo un gráfico donde la primera etapa fascicula, fasciculaciones, y la segunda recién el músculo esquelético entra en relajación neuromuscular. ¿Ok? Este medicamento hay en TraumaShock, existe en sala de operaciones y también creo que existe en UCI. Es ideal
para intubar a un paciente en menor tiempo. ¿Ok? También acá dice que se puede usar para procedimientos de sala de operaciones cuando son cortos. También, ¿por qué? Porque su tiempo de latencia es de 30 a 60 segundos. O sea, al minuto este relajante ya tiene su mecanismo, ya tiene su función de relajación neuromuscular. Pero lo malo es que su tiempo de duración es de 10 minutos. O sea, después de 10 minutos el paciente ya recupera la fuerza muscular y el paciente puede moverse. ¿Ok? Entonces, este relajante neuromuscular, como anestesiólogo, nosotros lo usamos pues en casos de emergencia, ¿no? Donde yo quiero intubar al paciente rápidamente. En trauma shock yo creo que debería ser más usado porque los pacientes cuando llegan a trauma shock, lo que uno quiere es que ese paciente, si está en mal estado, hay que intubarlo más rápido. Entonces, ¿qué relajante es lo ideal? La succinilcolina. Cuando yo relajo a un paciente, las vías aéreas también están relajadas y yo puedo intubar fácilmente. En sala de operaciones, generalmente nosotros nos damos un tiempo, o sea, tenemos tiempo para que el paciente, para intubarlo. Entonces, por ese motivo no lo usamos. Pero también hay otros motivos que no usamos este relajante neuromuscular, que son los efectos colaterales. Tiene muchos efectos colaterales. El tejido muscular, por ejemplo, da fasciculaciones. Cuando un paciente fascicula, cuando el paciente se despierta, se queja de muchas mialgias, se queja de dolor muscular. Ese es un efecto colateral negativo para el paciente. También se ha visto que el tejido gastrointestinal hay emesis, hay aspiración gástrica, a nivel oftalmológico aumenta la presión intracraniana. Ponte que el paciente tenga un glaucoma, si yo le pongo este relajante, me aumentaría la presión intraocular. El tejido nervioso también aumenta la presión intracraniana. A nivel cardiovascular hay bradicardia o hay taquicardia. A nivel respiratorio a veces causa broncoespasmo y también te causa hipertensión maligna y lo importante y lo más grave, hipercalemia, ¿no? O sea, aumenta el potasio al paciente. Si tengo un paciente de emergencia que tiene potasio alto, si yo le coloco este relajante para intubarlo al paciente, lo más probable es que me haga hipercalemia y la hipercalemia ustedes saben que es una causa de paro cardíaco. Es por este motivo que nosotros los anestesiólogos no usamos este relajante de operación. Muy muy rara vez, en contaditos son los casos que se usan. Pero yo considero que en trauma shock sí debería ser un relajante que uno tenga en la mano, ¿no? Porque uno quiere al paciente salvar la vida. Entonces yo quiero intubarlo rápidamente, entonces usaría pues este medicamento. El otro grupo es de relajantes musculares no desvalorizantes. Esta es la que sí nosotros le damos mucha prioridad, ¿ok? Sobre todo lo que es el lecuronio y el rocuronio, que son de acción intermedia, que duran de 20 a 50 minutos y químicamente son esteroideos. En otro grupo tenemos el atracurio o cesatracurio, que son también de acción intermedia, pero su compuesto químico es benzilcetilcitonílicos. Hay uno que es de acción prolongada, que es el pancuronio, que dura más de una hora, su tiempo de duración, pero como tiene muchos efectos colaterales, tampoco se usa mucho y tampoco ya no hay en el mercado. El mivacurio, el cantacurio son fármacos más de laboratorio que de uso en pacientes, ¿no? Porque no necesitamos pues un relajante con poco tiempo de duración. Vamos a ver cuál es su mecanismo de acción de estos relajantes neuromusculares no desvalorizantes. Estas sí cumplen, o si hay una lógica, ¿no? O sea, antagonizan. Acá dice que la acetilcolina va a competir con ese relajante. Cuando viene la acetilcolina, va a querer unirse a las unidades alfa. Pero si yo le pongo un relajante, ellos compiten para que se una a la unidad alfa. Basta que el relajante llegue a una unidad alfa, los receptores no se abren, están cerrados. Entonces el paciente entra en flacidez, ¿ok? Antagonizan mínimo una unidad alfa. Con esto disminuye el potencial de acción y por ende hay un bloqueo neuromuscular. Este sí tiene sentido común, ¿no? O sea, un relajante neuromuscular va a bloquear un receptor para que no exista su función. Vamos a ver los cuatro relajantes neuromusculares que hay en el mercado, ver cuál es su beneficio y cuál es lo más usado. Por ejemplo, tenemos el atracurio. El atracurio, su tiempo de inicio es 2 minutos, dura pues más o menos 50 minutos. ¿Cuál es lo importante? Su metabolismo. Su metabolismo es de eliminación Hoffman. ¿Eso es lo que implica? De que este relajante se metaboliza a nivel plasmático. No pasa por los riñones y no pasa por el hígado,
Si pasa es en poco porcentaje, ¿ok? Entonces este relajante sería ideal en aquellos pacientes que tengan un compromiso hepático o renal. Como esto hace un bypass, se va al tema plasmático, sería lo indicado, este relajante en pacientes con antecedentes de enfermedades renales o hepáticas. ¿Cuál es lo malo? Los efectos colaterales. Liberen histamina y la histamina al liberarse te causa anafilaxia, laringospasia. Por este motivo no usamos mucho la tracuria. A raíz de esto salió otro relajante que es muy parecido, que se puede decir que es de la misma familia, que es el famoso cisatracurio. También son esteroideos. También se metaboliza a nivel de Hotman, ¿ok? No tiene mucho que ver con los riñones y el hígado. Y sus efectos colaterales, acá dice que tiene una toxicidad de la odonosina. O sea, es un metabolito neurológico, pero de poca importancia clínica. En otras palabras, este relajante no tiene efectos colaterales comparados al atracurio, que sí te causa, síndromes relacionados a la histamina, entre ellos la anafilaxia, que podría ser fatal en un paciente. Este relajante es de la misma familia, tiene ese beneficio que no tiene que ver mucho con los riñones y el hígado, y al contrario, los efectos colaterales son mínimos. Entonces, ese relajante sí lo usamos mucho nosotros en pacientes con antecedentes hepáticos o renales para una cirugía. Como yo les decía, este relajante los sociólogos lo usan bastante porque en evidencia se ha demostrado que este relajante va muy bien en pacientes con falla respiratoria, porque muchas veces uno es intubado en UCI para que el tema pulmonar se mejore, y ya una vez que está mejor, recién se quita el relajante neuromuscular. Ellos lo usan bastante más que los anestesiólogos. El otro grupo tenemos el becuronio. El becuronio en una época era el fármaco más usado en sala de operaciones en contra de relajantes neuromusculares, porque es muy noble. Los efectos colaterales es muy, como que no existen, ¿no? Acá dice disminuye la función cardíaca, pero esa disminución se puede manejar. Inicia a los 2 o 3 minutos, dura casi 50 minutos, esta es la dosis, y su metabolismo y eliminación pues es hepático renal. O sea, si yo uso en pacientes con problemas hepático renal, con mucho cuidado con la dosis, porque este relajante sí tiene un metabolismo en esos órganos, ¿okay? Pero es muy noble en cuanto a efectos colaterales. Actualmente el relajante más usado en sala de operaciones es el rocuronio. El rocuronio a nivel de efectos colaterales dice que libera histamina, pero es de poca cantidad, ¿ok? Es de poca cantidad. Metabolismo, eliminación, sigue siendo renal hepático, así que mucho cuidado. ¿Y cuál es la diferencia? El rocuronio es dosis dependiente, ¿ok? Si yo uso la dosis de 0,6 miligramos por kilo, el tiempo de inicio va a ser 2 minutos y me dura 50 minutos, ¿ok? Pero si yo duplico la dosis a 1,2 miligramos por kilo, el tiempo de inicio o el tiempo de latencia baja a 1 minuto. Obviamente que la duración va a aumentar, ya no será 50 minutos, sería pues 1 hora y 20, pone. Este es el único relajante. Si yo duplico la dosis, bajo el tiempo de latencia o el tiempo de inicio. Es el único. Porque si yo al becuronio duplico la dosis, acá es 0,1, yo le pongo 0,2, el tiempo de inicio siempre va a ser 2 o 3 minutos. En cambio, el rocuronio no, el rocuronio disminuye hasta 1 minuto cuando yo duplico la dosis. ¿Ok? Comparado a la acetilcolina, porque la acetilcolina actúa a los 30 o 60 segundos. Acá tengo la tabla de todos los relajantes neuromusculares, por ejemplo, el atracurio, cisatracurio, su metabolismo pues no tiene que ver nada con los riñones, y en caso a nivel renal es un poco porcentaje, su eliminación es el Hotman, a nivel plasmático, que es lo más importante. Y acá tenemos el becuronio, el rocuronio, que sí, pues depende mucho del hígado, del riñón en cuanto a su metabolismo o en cuanto a su eliminación. Cuando un paciente entra a sala de operaciones es importante saber antecedentes, enfermedades, fármacos que consumen. Es muy importante saber qué fármacos el paciente está consumiendo, porque hay fármacos que van a potenciar estas relajantes, o sea, lo van a prolongar su tiempo de duración. Por ejemplo, ansiolíticos, antibióticos locales,
narcóticos, lidocaína, antibióticos. Si uno está tomando antibióticos como aminoglucósidos, clindamicina, vancomicina, lo más probable es que estos pacientes, cuando yo uso relajantes neuromusculares, se prolonguen su tiempo de duración. Ya no será 50 minutos, será pues 1 hora y 20. Prolongan, es bueno saber eso. Los hipertensos que usan bloqueantes de canal de calcio, bloqueantes beta, etcétera. Los diuréticos, esos fármacos van a potenciar. Esto nos interesa mucho en un paciente. También hay fármacos que dicen que disminuyen en su tiempo de duración, pero clínicamente no es significativo, por eso que no le damos mucha importancia, pero sí a los fármacos que van a prolongar su tiempo de duración. Hay que ver qué hacen relajantes neuromusculares en pacientes muy especiales, por ejemplo, en ancianos. En ancianos, pues, como todo paciente geriátrico, su metabolismo disminuye. Obviamente que el tejido hepático, el tejido renal, ya está comprometido. Entonces, el tiempo de duración se prolonga. Hay una prolongación de duración de los relajantes no depolarizantes. ¿Ok? Acá lo ideal, ¿cuál sería? Usar el atracurio, si es atracurio, porque como su metabolismo no es renal y hepático, en ellos como que les conviene. ¿Ok? Pero si yo uso un relajante como por ejemplo rocuronio, que sí se metaboliza a nivel en el hígado riñón, lo que tengo que hacer es disminuir la dosis. Tengo que disminuir la dosis de este relajante para que su tiempo de duración sea pues eso de lo que es 50 minutos, de 20 a 50 minutos, ¿ok? En los obesos. En los obesos lo que se ha visto es que también ellos tienen un tejido graso en mayor cantidad y todo fármaco lamentablemente se va al tejido graso. Cuando un fármaco se elimina, siempre pasa por el tejido graso. Entonces acá el tejido graso, esos relajantes, se almacena. Por eso que la recuperación es muy prolongada. O sea, la eliminación es muy lenta y la recuperación va a ser muy prolongada. Entonces, si yo le pongo un relajante no depolarizante, tengo que poner no por el peso real, sino por su peso ideal o un peso promedio. ¿Ok? Si un obeso mide pues 1,70 y pesa 130 kilos, la dosis no va a ser por 130 kilos, sino yo tengo que hacer una fórmula para hallar un peso ideal. Si mide 1,70, su peso ideal en promedio sería 70 kilos. Entonces yo multiplico la dosis por 70 kilos. Eso sería lo que yo tengo que colocar al paciente a un obeso. Pero si yo uso la succinilcolina, la succinilcolina sí es por su peso real. Yo multiplico por el peso real del paciente. Es el único relajante que sí es por su peso que uno lo ve. ¿Ok? Y lo ideal sería monitorizar la relajación neuromuscular. Eso sería lo ideal. Imagínate nefrópatas, como hemos quedado, los nefrópatas, pues los únicos relajantes ideales serían los esteroideos, ¿no? Ya que no tienen metabolismo renal. Yo le coloco los relajantes no alfarizantes como rocuronio, becuronio, pues se prolonga su tiempo de duración. Lo que sí, un paciente renal, el potasio siempre tiende a estar alto. Yo le pongo la succinilcolina, va a potenciar el potasio alto y esto sí podría ser un peligro para el paciente. Entonces, no se recomienda usar la succinilcolina en estos pacientes. ¿Okay? Ustedes se han dado cuenta que muchos pacientes hemos intentado bajar la dosis, ¿ok? Ya que está comprometido el tejido hepático, renal, etc. Pero hay una excepción en los quemados. En los quemados se dice que hay una resistencia. Acá dice, no hay una resistencia a los relajantes no depolarizantes. ¿Esto qué implica? De que en vez de bajar la dosis, tenemos que aumentar la dosis. Porque al haber una resistencia a los relajantes neuromusculares, para que esto funcione como debería ser, tenemos que aumentar la dosis. ¿Por qué? Porque en los quemados aparentemente hay una alteración en los receptores, ¿no? Aparecen los receptores de la acetilcolina fetales y maduros. Entonces, acá hay un tema, hay una alteración en los receptores de la acetilcolina, es por eso que ellos recomiendan aumentar la dosis. Y también si un quemado el potasio está alto, entonces con mucho cuidado usar la succinilcolina, al menos por 1 o 2 años. Si un quemado tiene como antecedente más de 2 años,
ya no habría ningún problema y sí podrías usar tú el relajante de la succinilcolina. Entonces, ustedes se dan cuenta que los relajantes tienen un tiempo de inicio y tienen un tiempo de duración, ¿ok? Pero eso no es exacto, eso no es exacto el tiempo que dura. Eso es un promedio que se ha visto en pacientes por estadística. Para ser más claros, es mejor uno monitorizar la relajación neuromuscular, saber si este paciente todavía tiene el relajante, si tiene el efecto en el paciente, o ya no tiene este fármaco, o ya se fue eliminado. Para eso necesitamos un monitoreo neuromuscular, por eso que acá dice es grado 1, es una evidencia fuerte que todo paciente que usa relajante debe ser monitorizado. ¿Y cómo se llama el equipo? Es el TOF. El TOF es un equipo que monitoriza el tejido, el nervio cubital, para yo saber más o menos si este paciente está bien relajado o ya está en etapa de recuperación. Este equipo, por ejemplo, que se llama el TOF, muestra 100%. Si el TOF es más del 90%, se puede decir que ya no existe relajante en el cuerpo. O sea, yo ya al paciente lo puedo extubar, porque en anestesia general yo uso relajantes. Para eso tengo que intubar al paciente. Si el TOF me sale más del 90%, yo estoy seguro de que yo puedo extubar y las posibilidades de que este relajante todavía esté en la parte sanguínea es muy baja, casi no existe. Entonces no habría problemas en el postoperatorio. ¿Okay? Este equipo del TOF que se usa, se pone pues unos cables a nivel del cubital y el equipo va en el dedo medio, en el dedo índice y en el dedo pulgar. Es ahí donde te va a monitorizar en qué grado de bloqueo está, ¿no? Si en caso hay pacientes que la mano está comprometida, también se puede poner a nivel en la frente, ¿ok? Acá como está en el gráfico. Pero nosotros siempre usamos en la mano, que es lo más común. Ahora, si yo uso el TOF me va a decir en qué grado de bloqueo está. Hay 4 grados de bloqueo. Bloqueo intenso, profundo, moderado y de recuperación. Para que el cirujano opere tranquilamente y él te diga, sabes que el tejido muscular está muy bien, yo puedo operar tranquilamente, no tengo problemas, debe ser un bloqueo moderado o profundo. ¿Ok? En bloqueo profundo, el tejido está contraflácido y no hay ningún problema. A lo mucho bloqueo moderado. Pero si el bloqueo está en recuperación, está duro el tejido, no puedo operar, no puedo jalar, está duro el tejido muscular. Entonces, es por eso que es importante este monitoreo. A ver, a grandes rasgos, este equipo, cuando el paciente está despierto, el TOF te muestra 4 barras del mismo tamaño. ¿Ok? Eso cuando el TOF está en 100%. Pero si yo coloco el relajante, a los pocos segundos cambia de tamaño los cuatro barras. Ya no son simétricos. Uno de ellos se va bajando de tamaño. Entre la primera barra y la cuarta barra hay una diferencia. En recuperación, etapas de recuperación van a ver que las 4 barras son de tamaño diferente. ¿Ok? Cuando ya el paciente entra en un bloqueo moderado, ya no hay 4 barras. Hay 3 barras, 2 o una barra, como muestra acá el bloqueo moderado. Entonces, si yo pongo mi TOF y solamente me muestra 2 barras, es un bloqueo moderado. Pero si me muestra las 4 barras de tamaño diferente, sería la etapa de recuperación. Y es ahí en recuperación donde me aparece el porcentaje, porque el porcentaje es la división de la primera barra entre la cuarta barra de tamaño. Por eso que me sale pues, el porcentaje, o sea, 5%, 10%. Y si sale más del 90%, pues como yo les comentaba, ya no hay relajante en el cuerpo. Si me sale una barra o 3 barras, ya está en un bloqueo profundo, o sea, ya el relajante ya ha hecho su efecto. Y si no aparece ninguna barra, es bloqueo profundo o bloqueo moderado. Para yo diferenciar bloqueo profundo y bloqueo intenso, ya que en ambos ya no hay ninguna barra, el TOF es 0%, yo pongo otra monitorización que se llama el PTC. El PTC es los potenciales post-tetánicos. Los potenciales post-tetánicos es más de 1, o sea, 1, 2, 4 hasta 20, es bloqueo profundo. Pero si el PTC me sale 0 también, como el TOF sale 0, es bloqueo intenso. ¿Okay? Entonces, el PTC te sirve para diferenciar bloqueo profundo de un bloqueo profundo, de un bloqueo intenso. ¿Okay? Y también sirve para yo usar, hay fármacos
que se llaman revertores de relajantes. Hay dos en el mercado, la neostigmina y el Sugamadex. Por ejemplo, acaba la operación y el TOF me dice está en bloqueo moderado, entonces yo bloqueo moderado puedo usar el Sugamadex o la neostigmina, cualquiera de las dos. Pero si el TOF me dice está en bloqueo intenso, allá, bloqueo intenso solamente uso el Sugamadex, porque el Sugamadex como revertor se puede usar en pacientes en cualquier grado de bloqueo. En cambio, la neostigmina, lamentablemente, solamente puedo usar en etapa de recuperación. O por ahí bloqueo moderado, con mucho cuidado. Pero principalmente es bloqueo de recuperación o moderado en varios casos. Eso es, por eso también sirve, ¿no? Si acaba la operación y yo me dice a mí el equipo, mira, estamos en un bloqueo X, entonces yo ya puedo analizar qué tipo de fármacos como revertor podría usar, la neostigmina o el Sugamadex. Este es más o menos un cuadrito donde veo la diferencia, ¿no? Sobre todo el bloqueo intenso y profundo. Bloqueo intenso y profundo, el TOF es 0%, pero en el profundo los potenciales postánicos es más de 1. Esa es la diferencia. En el bloqueo moderado, como yo les he dicho, aparecen 1 o 3 barras. No aparecen 4 barritas. Por ende, el TOF sigue siendo 0%. En cambio, en recuperación, sí o sí aparecen las 4 barras. Es ahí donde aparece el porcentaje. Todo paciente que yo quiero extubar, cuando ya acabó la cirugía, el TOF tiene que ser más de 0,9 o más de 90%. Con esto yo estoy seguro que las posibilidades de que el relajante quede en el cuerpo es muy bajo. Entonces hablemos de los revertores. Hay dos revertores, la neostigmina y el Sugamadex. ¿Cómo actúa el Sugamadex? Cuando yo coloco Sugamadex al paciente, este fármaco, ¿qué es lo que hace? Engloba, encapsula al relajante neuromuscular. Cuando lo encapsula, lo elimina a nivel plasmático. Es por eso que el paciente en pocos segundos, a los 2 minutos, el paciente del TOF llega a más del 90%. Es rapidísimo, ¿ok? Lo malo es el precio. Este fármaco cuesta muy caro. Lo que estamos en un hospital tranquilo, nosotros es la neostigmina. La neostigmina nos cuesta un solcito. El Sugamadex este cuesta casi 200 soles. Hay bastante diferencia. ¿Cómo actúa? Esta neostigmina, ¿qué es lo que hace? Cuando llega al espacio sináptico, va a eliminar, bloquea a la enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Cuando bloquea esta enzima, aumenta más el neurotransmisor, que es la acetilcolina. O sea, en el espacio sináptico hay muy buena cantidad de acetilcolina. Al haber muy buena cantidad, va a competir con los relajantes neuromusculares. O sea, lo va a eliminar lentamente. Lo elimina por competencia, por cantidad. Hay mucha acetilcolina, ¿ok? Pero eso toma su tiempo. Cuando yo pongo neostigmina, tengo que esperar unos 10 minutos para que haga su efecto pico. En cambio, el Sugamadex actúa pues al minuto nada más efecto pico. Pero esta neostigmina tengo que esperar unos 10 minutos hasta que después ya eliminan al relajante y el TOF sea pues más del 90%. Bueno, acá está la neostigmina, la ampollita. Siempre con atropina estamos usando porque la neostigmina te causa bradicardia. Con atropina se compensa. ¿Ok? El Sugamadex hemos dicho que un buen revertor completo. Actúa a los pocos minutos. Pero ¿cuál es lo malo? Que solamente es contra el rocuronio y becuronio, nada más, contra estos dos relajantes. Contra los demás no funciona, ¿ok? Y la ventaja muy importante del Sugamadex es de que puede actuar en cualquier tipo de bloqueo, tanto recuperación, moderado, profundo o intenso. En cualquiera de ellas puede actuar, ¿ok? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, un comentario? Parece que no, doctor. ¿Todo bien? ¿Quién era del grupo?
Sí, doctor. Por favor, apunta mi celular para que me mandes una información. 990. Un ratito, doctor, un ratito. Doctor, ¿me escucha? Doctor.